vamos a disfrutar de la palabra del poeta José Emilio Pacheco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, son muy generosos y muy generosas, de verdad. Bueno, yo lo que quería era leer, ya que creo, han visto que he estado escrutando la sala, a ver si encontraba a alguien, aparte de Carlos Monsiváis y yo, que hubiera estado presente en abril de 1958 para leer la región más transparente, no lo encontré. Yo quería leerles una reseña escrita por ese joven de 18 años que fui sobre la región más transparente. No es la primera, pero debe ser la segunda o tercera, pero desgraciadamente no la encontré. Entonces, no quiero leer tampoco lo que escribí, hice un resumen de lo que está en el tomo, pero ahora voy a hacer un resumen del resumen, porque realmente lo que nos interesa no es oírme a mí, sino escuchar a Carlos Fuentes. Entonces voy a leer exactamente, me interrumpo en cualquier momento, pasado los 5 minutos. Yo digo ahí, no, sí, en ninguna novela mexicana ha sido esperada, ni será esperada ya, por buena que sea, como lo fue La región más transparente. Aquel lunes 7 de abril se iniciaba, por supuesto, nosotros no lo sabíamos, ¿no? Se iniciaba otra literatura y asistíamos sin saberlo al surgimiento de lo que en los 60 el mismo Carlos Fuentes iba a llamar la nueva novela hispanoamericana, también conocida como boom, ¿no? La conmoción radicaba en expresar una nueva realidad que los mexicanos vivíamos sin entenderla. Vivir es ignorar el porvenir y el país del milagro mexicano. ¿Está mejor? Creo que es uno solo. Sí, uno solo, porque si no se duplica. Gracias, Gonzalo. Vivir es ignorar el porvenir y el país del milagro mexicano. ¿Ya no? Ahora sí. No, sí, ahora está mejor, ¿no? Sí, a ver, ¿sí? Bueno, vivir es ignorar el porvenir y el país del milagro mexicano. El modelo de estabilidad para una Iberoamérica convulsa no podía saber lo que le esperaba, mucho menos lo que nos ha esperado en estos días actuales, ¿no? El tema de la región más transparente era y es el fracaso de la Revolución Mexicana. En vísperas de su cincuentenario, 1960, Fuentes la juzgó ya una revolución traicionada. Varias generaciones descubrieron a México en este libro, que es una novela realista, una novela histórica, novela de ideas, novela poemática, novela biográfica, novela esotérica, novela satírica, elogio de la hibridez y de lo inconcluso, epopeya triunfal de la derrota y la humillación. La región más transparente llegaba al cabo de los únicos 18 años de paz que México ha conocido desde 1910. Ideas que hasta entonces solo se habían manifestado en libros y publicaciones académicas irrumpieron en el foro proporcionado por una narración apasionante. La región más transparente fue la primera y la última novela sobre la Ciudad de México. Su mitificación literaria y su elegía anticipada, poco antes de que la capital se disolviera en la catástrofe urbana llamada DF, aglomeración informe que compite con Los Ángeles en ser la última ciudad o la primera de las post-ciudades del siglo XXI. Nadie más que Fuentes pudo escribirla. Nadie sino él pudo haber sido capaz de hacer medio siglo más tarde la voluntad y la fortuna de este mismo 2008, que es para el DF lo que la región más transparente ha sido para la extinta Ciudad de México. Así como la capital se precipitaba sobre sus alrededores para engullirlos y anularnos, la novela del joven Fuentes desbordaba los géneros y los incluía a todos en un fluir narrativo sin descanso. El cuento, el ensayo, la crónica, el reportaje, el poema en prosa, los diálogos de los vivos y los muertos, la biografía, el drama, el guión de cine, el elogio de lo mixto y de lo impuro. Todo era necesario para abarcar y para inventar una realidad a la que nadie se había enfrentado en toda su magnitud y ahora no se puede enfrentar, no por falta de talento de otros escritores, sino porque la realidad de ese lugar se ha vuelto inasible. Entre los lectores innumerables de esa novela hay un sector mínimo y en peligro de extinción, constituido por los adolescentes que habitamos en 1958 aquella Ciudad de México. El lugar natal era invisible para nosotros.
Fuentes nos descubrió sus avenidas, sus calles, sus palacios y sus tugurios al revelarnos todo eso mediante un proceso de desfamiliarización. Su mirada no es la del extranjero, que ve en lo diferente un exotismo degradado. Fuentes observa el escenario de sus relatos, la pluralidad de sus narraciones que se entretejen de modo indisoluble para formar el todo coherente y laberíntico de su novela, no como cualquier otro, sino como un mexicano otro, un niño que ha crecido en Río de Janeiro, en Washington, en Santiago de Chile y en Buenos Aires, sí, pero dentro de ese territorio exterritorial de las embajadas que son parte de México y a la vez se encuentran obligadas a representarlo. El niño, por lo demás, pasa las vacaciones en lo que nadie puede negar que sea su tierra. El adolescente que llega a vivir en la capital mexicana, la gran aldea transfigurada y metropolizada por el exilio español en particular y europeo en general, tiene la doble riqueza de verla desde fuera y desde dentro. Del mismo modo, el bilingüismo le da una perspectiva literaria única, nada frecuente entre los escritores mexicanos de entonces, y me atrevería a decir que ni de hoy. Tenía todo para ser el primero de los novelistas hispanos, con cursiva, que hoy escriben en inglés, pero Fuentes eligió la lengua española. No, a diferencia de nosotros, la recibió como algo irremediable, y por ello también la ha asimilado en sus textos clásicos y es uno de los grandes lectores actuales del Quijote. Bueno, me salto. Fuentes nombró lo que no tenía nombre, convirtió en personajes a los seres anónimos que recorrían esas calles, transfiguradas por la perenne injusticia, la violencia de siempre, la victoria de la miseria, la especulación inmobiliaria y la tempestad del progreso. Realismo crítico y literatura fantástica, prosa poética y subversión del lenguaje, novela popular y experimentación vanguardista. Cuanto se ha hecho en la narrativa mexicana posterior a Fuentes se encuentra en acto o en potencia en esta novela, tan venturosa y tumultuosamente imperfecta como tan magistral y germinal de un gran escritor ante quien nadie ha sido diferente. Fuentes nos ha dado una obra que en sí misma es toda una literatura dentro de la literatura de su país, su continente y la lengua española. No podríamos concebir un México sin Fuentes, ni una novelística actual sin su presencia. Creo que me quedo hasta aquí porque realmente a lo que hemos venido es escuchar a Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Cumplí?